estás con los propósitos de año nuevo, ¿no? Y entonces estás viendo hacia adelante y a lo mejor volteas y ves hacia adelante y dices, bueno, voy a correr más, voy a comer menos, y te empiezas a hacer propósitos. Y está bien lo de los propósitos, eso está muy bien. Pero hay algo antes que comenzar a hacer los propósitos. Y es esto, saber que de Dios es. Y de eso vamos a estar hablando. Este primer versículo, que es el Salmo 24, versículo 1, léelo conmigo. Dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Este es un principio de vida del caminar cristiano que es muy importante que lo podamos tener claro y comprender. Del Señor es. Y la pregunta, ¿y del Señor es qué? Todo. O sea, dice la tierra, todo cuanto hay en ella, el mundo y cuántos lo habitan. ¿Tú habitas aquí en la tierra? Igual que yo. Y entonces tú y yo somos de Dios. Dios es el creador. Lo que tenemos es de Dios. Tu coche es de Dios. Yo sé que tenemos algo como seres humanos que tendemos a decir mío, ¿no? Es mi casa, es mi esposa, es mi control de televisión, es mi perro. Y decimos así. Pero aunque está bien, porque si identificamos, ok, tú eres el responsable de esa casa, de esa mujer, de ese perro, de ese coche. Pero la realidad es que cuando sabemos que de Dios es la tierra, lo que hay en la tierra y todos nosotros, tenemos que tener una mentalidad de administradores, no de dueños. Dios es el que nos creó y Él es el dueño de todo. Y esto es una realidad. Quizá estás aquí como que tú dices, pues yo no lo creo. Pues no lo creas, pero Dios sigue siendo el dueño. Quizá en tu caminar cristiano has leído la Biblia, has visto a los evangelistas y has visto cómo todos concuerdan con esta idea de Dios es. Y esa es la mejor manera de caminar la vida, sabiendo que todo es de Dios y que tú y yo somos administradores, no dueños. Yo soy pastor aquí en la congregación. Y seguido la gente viene y me dice, oiga, Alberto, en tu congregación, y yo los paro ahí y digo, no es mi congregación. Yo soy pastor de la congregación, yo sirvo ahí, pero no es mi congregación. Y dice, bueno. En la congregación de Dios donde tú sirves y ya sigue lo que sigue, ¿no? Y me gusta decirlo, y no lo digo para que las personas lo tengan claro, lo digo para que yo lo tenga claro. Yo tengo que tener claro que yo soy un administrador. Fíjate lo que dice 1 Corintios 4:1. Pablo escribiendo aquí a la iglesia de Corintios y les dice, nosotros somos encargados de administrar lo que Dios nos ha dado. Déjame pausarle ahí. Somos administrador. Un administrador administra. ¿Qué administra? Lo que el dueño de todo, que es Dios, nos ha dado, ha puesto en nuestras manos. Todo lo que tenemos viene de Dios. Ahorita vamos a desglosar todo lo que hemos recibido de parte de Dios, seas pequeño, seas grande. Porque aquí hay algunos jóvenes y a lo mejor los jóvenes dicen, otra plática para adultos. No, esta es una plática para ti, joven. Porque tú también eres administrador de lo que Dios te ha dado ahorita en la etapa de tu vida. Continúa diciendo, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Y entonces es esto, si tú tienes, seguramente de una u otra manera tienes alguien que te administra lo que tú tienes, que no es tuyo, a la vez tú eres un administrador, pero tú le das a esa otra persona la confianza para administrar. Ejemplo, tú llevas a tus hijos a la escuela y entonces das la confianza de administrar la educación, la escolaridad de tus hijos a una institución. Y tú lo que esperas es que esos maestros, esos directores, esos profesores de educación física demuestren que son dignos de tu confianza, ¿no? Porque le estás dando lo más valioso a tus hijos. A lo mejor tienes un negocio y en tu negocio tienes un contador, un administrador. Y ese administrador está ahí desempeñando el negocio. Y tú lo que esperas es que sean dignos de confianza. Contéstame. ¿Tú tendrías a tus hijos, darías la administración de la escolaridad de tus hijos a una institución que no fuera digna de confianza? Pues diría, pues ¿de qué tengo la cara? Claro que no.
Tú darías tu negocio, tus bienes. Por ejemplo, cuando metes tu dinero en el banco, estás dando tu confianza a ese banco para que administre tus bienes. ¿Tú darías tus negocios, tus bienes, a administrar a alguien que no sea digno de confianza? Pues claro que no. Entonces, respóndeme esto. ¿Tú crees que Dios va a dar sus bienes a alguien que no sea digno de confianza? Pues claro que no. Si nosotros decimos que no y somos medio sabios, Él que es totalmente sabio, claro que dice, claro que no. Somos administradores. Un administrador tiene una característica, o varias características. Primero, sabe que no es el dueño. Tú y yo no somos dueños de lo que tenemos. Es de Dios. Él nos los ha prestado, nos los ha dado. En su gracia nos los ha dado. Y tenemos que dar cuentas. Un administrador sabe que no es dueño y un administrador sabe que va a dar cuentas. Mira lo que dice 1 Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Tú y yo hemos recibido dones, esos regalos de parte de Dios. Y esos regalos, eso que Dios ha puesto en nuestras manos, lo tenemos que poner al servicio de los demás. Y nuevamente la palabra administrador, ¿no? Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Lo que tú y yo tenemos es por pura gracia. ¿O alguien de ustedes así como que le echó ganas para ganarse el tener vida? Pues simplemente, ¡pum!, naciste, ¿no? Le echaron ganas son tus papás. Pero, o sea, tú le echaste ganas. Ahorita viste aquí a los jóvenes cantar, ¿no? Y a lo mejor tú los oyes cantar y tú cantas en la regadera y tú dices, como que ellos tienen el don y yo no. ¿Sí? ¿Alguien no tiene el don de cantar? ¿Verdad que así como que cantas en la regadera y le subes más a la regadera, ¿no? Para que no escucharte tú mismo, ¿no? Le pones esponja a las paredes para que absorba el sonido y no te rebote tu propia voz. Pero, ¿verdad que da mucho gusto oír a alguien que tiene el don de cantar? Ahora, esa persona que tiene el don de cantar, ¿sí? ¿Dónde está alguien que tiene el don? Lore, tienes el don de cantar. ¿Qué hiciste para ganar ese don? No, es que de chiquita le eché ganas a las matemáticas y entonces Dios me dio la voz. No, pues Dios nos da por pura gracia, es un regalo. Ese es un don, significa regalo. Entonces, el don que hemos recibido, ¿de quién lo recibimos? De Dios. Necesitamos administrarlo fielmente. Entonces, tú y yo somos administradores. Eso no está en discusión. Lo creas o no lo creas, somos administradores. Si tú vives la vida como dueño, entonces tú vas a poner tus propósitos de año nuevo como dueño. Pero si tú tienes el sentido, el entendimiento, el reconocer que somos administradores, entonces vas a poner tus propósitos de año nuevo como un fiel y buen administrador. Entonces somos administradores, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es si somos buenos administradores. Porque el que eres administrador es administrador. Pero puede ser un mal administrador o puede ser un buen administrador. ¿Cuál sería la característica de un buen administrador? Si tú tienes tus bienes, tu negocio, y entonces, haz de cuenta que tienes una taquería, ¿no? No sé por qué me vino a la mente una taquería, pero bueno, tienes una taquería y le pones un administrador. ¿Cómo vas a saber si es un buen administrador? Pues si el administrador da buenas cuentas, si el administrador hace crecer el negocio, si es un buen administrador va a dar buen fruto y también si hace lo que tú como dueño quieres que el administrador haga. Entonces va a ser un buen administrador. Y ese es el tema. Tú y yo tenemos que ser hallados buenos administradores. No ser hallados administradores, tú y yo somos administradores, no está en discusión. Pero la pregunta es, ¿seremos buenos administradores? Un buen administrador es el que le pregunta al dueño de todo. ¿Quién es el dueño de todo? El que le pregunta a Dios, Dios, ¿y qué quieres que haga yo con lo que tú me has dado para administrar? Comenzando este año, ¿qué es lo que tú que eres el dueño de mi vida, de todo lo que yo tengo, de todo lo que yo administro, quieres que yo ejerza, que yo haga, que yo logre en este año? Y entonces va a haber un buen propósito. ¿Qué se nos ha dado a administrar? Vamos a analizar un poquito para ir entendiendo esto. ¿Qué se nos ha dado a administrar? Para comenzar nuestra vida. Dios nos da la vida, nadie nos la ganamos, es un regalo de parte de Dios y Dios nos da la vida y de repente hace algunos años Albertito, pum, nació, ¿no? O sea,
Fue concebido ahí en el vientre de su madre y 9 meses y llegó al mundo un bello 2 de septiembre. Y entonces esa vida ahora la tiene que administrar Alberto, con todo lo que trae esa vida. Tú y yo somos administradores de este cuerpo. Y por eso tenemos que ser fieles administradores. Por eso es que hay cosas que hacemos como ejercicio, porque el ejercicio beneficia a nuestro cuerpo, pero lo debemos de hacer con el sentido de decir, yo tengo que mantener este cuerpo saludable porque Dios me lo ha dado, porque yo tengo que dar cuentas a Dios. A la vez no hacemos otras cosas. Por ejemplo, yo he decidido no fumar. Y la mera verdad nunca me costó el no fumar, porque de repente hay cosas que te cuestan, ¿no? Pero yo sé que el fumar me hace daño. Y entonces yo decidí no fumar y he decidido a mis hijos como que vigilarlos para que ellos tampoco le entren al cigarro. Porque yo sé que el cigarro nos hace daño. Pero mira, a mí el cigarro no me costó trabajo. Pero hay otras cosas que cuestan más trabajo, ¿no? Por ejemplo, la papa, ¿no? ¿Sí? Yo no sé cuál sea el vicio que tengas o esa cosa que le hace mal. Por ejemplo, el trabajar de más, eso le hace mal a tu cuerpo también. El no trabajar nada también, eso le hace mal a tu cuerpo, tu vida, ¿sí? En un balance. Entonces hay cosas que tú tienes que decidir qué tomo o qué no tomo o qué dejo. Y debe de ser con el propósito de administrar responsablemente. Porque si tú dices, pues este cuerpo es mío, yo no le doy cuentas a nadie, ¿no? Y venga el 11º taco. Después de ese, lo que hayas comido, o sea, entonces va a haber ahí un problema. O venga ese cigarro, venga lo que venga, ¿me entiendes? Y no hay problema con el taco y no hay problema con el cigarro. O sea, lo que hay problema es con lo que uno, sabiendo que hace mal, no administra esto. Y somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que cuidar el cuerpo, según lo que administramos a él, lo que ejercitamos. Tenemos que cuidar el alma, tenemos que cuidar el espíritu. ¿Cómo lo vamos a hacer en este año? Nuestra vida es lo primero. Lo segundo que se nos ha dado es la vida de las personas a nuestro cuidado. Todos nosotros tenemos o tendremos personas a nuestro cuidado. Yo en mi casa tengo a mi cuidado 5 personas. Mi esposa y 4 hijos. Y tengo 2 perros y un chorro de plantas. Pero lo importante son los hijos y la esposa, ¿no? Y están a mi cuidado. No son míos, no decimos los hijos que Dios nos prestó. Y los hijos están con mi esposa y conmigo un tiempo y yo tengo que ser buen administrador para impulsar sus vidas. El mejor administración que yo puedo hacer en la vida de mis hijos es llevarlos a conocer a Jesucristo. Te hago una pregunta para ver si eres buen administrador. Los casados, una pregunta para los casados. La esposa, para los esposos primero, ¿no? La esposa que recibiste. Yo recibí un regalo de una esposa maravillosa hace 25 años. Y entonces la esposa que recibiste hace 25 años, ¿hoy en día está mejor o está peor? A lo mejor ya está cayendo, está desbaratando, está toda descuadrada, o sea, se está secando, ¿no? Se está chupando, ¿no? Y tú dices, pues, ¿quién sabe qué le está pasando? Pues tu administración, échale ganas, sé un buen administrador, hazla florecer. Pregunta a los maridos, ¿en tu administración tu esposa ha florecido? Uy. Ahora déjame mirar a las esposas. Esposa, en tu administración, ¿cómo está tu esposo? Eso es todo. Estaba feísimo, pero ya ahora está bien guapo, ¿no? Porque yo le he echado ganas y le corto el pelo y las cejas y los pelos que le salen por todos lados. Pero de repente, o sea, vemos cosas que no nos gustan en nuestra pareja, ¿no? Y le echamos la culpa, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Papás, ¿cómo están sus hijos? ¿Qué tan buenos administradores estamos siendo con ellos? Hijos, ¿cómo están sus padres también? O sea, ese es algo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado una familia, admínistrala bien, cuídala, siembra, inviértele a tu familia, porque vamos a dar cuentas. Fíjate esto que interesante. Yo como pastor voy a dar cuentas de la congregación. O sea, Dios nos va a pedir cuentas de lo que nos dio, no de lo que no nos dio. O sea, cuando estemos delante de Dios, no te va a decir Dios y va a decir, dame cuenta de tus vecinos. Tú vas a decir, pues yo no sé de mis vecinos. O sea, yo te doy cuentas, Dios, de mi familia, pero de lo que nos dio a nuestro cuidado. A mí me va a pedir cuentas de la congregación y eso me pone a temblar. O
Pues de por sí está re difícil ser pastor y luego voy a tener que dar cuentas. Pero tengo que ser hallado buen administrador. Por ejemplo, si eres dueño, empresario, en tu empresa, ¿tú eres responsable también de tus empleados? ¿Cómo estás administrando la vida? ¿Cómo estás influenciando sus vidas, sus familias? Y vamos a dar cuentas de eso. Nuestra vida, la vida de las personas a nuestro cuidado. Lo tercero es los recursos que Dios nos ha dado, los recursos que tenemos. Y los recursos que tenemos lo podemos ver en 4 áreas: los dones, las finanzas, el tiempo y las oportunidades. Y algo interesante de los recursos es que son recursos limitados. Por ejemplo, el tiempo. ¿Verdad que el tiempo que tenemos es limitado? Yo tengo 24 horas al día. ¿Alguien tiene más que 24 horas al día? ¿No? ¿Verdad que no? Tenemos un tiempo limitado y es un recurso que tú y yo tenemos que administrar cada día. Mi año tiene 365 días, mi mes tiene, bueno, variadito entre 28 y 30 días, ¿sí? Pero yo tengo que administrar ese tiempo igual que tú. ¿En qué lo voy a invertir? Mis dones. Cada uno de nosotros tiene diferentes dones. Te aseguro, a lo mejor tú dices, no, yo llegué tarde a la repartición de dones. No es cierto, porque no hay fila para la repartición de dones. Dios reparte a cada uno como Él quiere, por su gracia. Unos cantan bien, otros no cantan bien, pero son buenos para las matemáticas. Otros son buenos para administrar, otros son buenos para ordenar o para las artes. O qué dones Dios te ha dado. Y tú tienes, como leíamos ahí en Corintios, tenemos que poner esos dones al servicio de los demás. Esos dones que tenemos. Fíjate, y déjame, bueno, las finanzas, los recursos financieros que tenemos también son limitados. Pero ¿qué estamos haciendo con la administración de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos? Sean pocos o sean muchos, eso no importa. Eso no varía la ecuación. Porque a veces es que tengo bien poquito, entonces no lo voy a administrar. No, administra bien lo poco, sé fiel en lo poco y entonces podrá ser puesto sobre lo mucho. Con lo que tengas tienes que administrarlo bien. Y las oportunidades, esto es fantástico. Administradores de las oportunidades. Las oportunidades son limitadas en la vida. Es un recurso limitado. Y cada vez que llegan a nosotros, tenemos que ser buenos administradores. Jóvenes, que hay varios jóvenes. La escuela donde estás estudiando es una oportunidad que tú tienes. A veces no has oído eso. Fui a la universidad, pero pasé de noche. Pues qué menso. Porque no administró bien su oportunidad. Estás en la escuela, esa es una oportunidad que Dios y tus padres te han dado. Y tienes que aprovecharla bien, ser buen administrador de eso. O sea, a lo mejor luego no sabemos, no reconocemos esas oportunidades, pero el que estés estudiando en una escuela, la mayoría de nosotros, ustedes están estudiando en una escuela privada, en una buena escuela. Hay una buena inversión en tus estudios. Aprovéchalos, administralos, sácale todo el provecho. Habrá materias donde tienes que ser el mejor, habrá otras donde, aunque sea, tienes que pasarle, pero tienes que salir adelante y aprender esas oportunidades. Oportunidades de relación, oportunidades de negocio. Hay oportunidades que este año está llena de oportunidades. Y tú y yo, un buen propósito es ser buenos administradores para saber qué hacer con esas oportunidades. Ahora, a lo mejor me estás escuchando, ¿no? Y a lo mejor tú dices, pero es que tú no sabes. A mí la vida me ha barajeado una mala mano. ¿No decimos así? Y ahora dices, yo no es la vida, ahora sé que es Dios. Dios me dio una mala mano, o sea, una mala baraja, ¿no? Entonces, aquí tengo una mano de cartas, ¿no? ¿Cuántas se reparten? Ya ni sé. Pero haz de cuenta, aquí está la mano que te tocó, ¿sí? Y entonces tú dices, ¿no? Qué mal me tocó, ¿no? Ni las quieres acomodar, ¿no? Porque no hacen sentido. Y tú dices, Dios mío, ¿qué mano me diste? La mano que te tocó es la mano que Dios te dio. Y fíjate, tú y yo tenemos que administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No quejarnos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, es administrarla. Y este es el sentido de todo, porque a lo mejor algunos de ustedes dicen, a mí me tocó buena mano, o a lo mejor decimos el vecino, ¿no? No, es que el vecino, a ese sí le tocó buena mano, ¿no? Su esposa es a todo dar, cocina rico y tiene un buen negocio, pero ¿no has conocido gente que tiene excelentes manos, por decirlo,
horribles vidas? Porque el secreto no está en qué mano has recibido, porque debemos de creer que Dios la ha dado. Es qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado. Te voy a poner un ejemplo. A mí Dios me dio el don de la dislexia. Y digo que es don de la dislexia. En cuarto de primaria no le decían don, pero yo he descubierto que es el don de la dislexia. Yo puedo leer palabras incompletas. Si una palabra le falta la mitad de las letras, yo la puedo leer. Puedes poner las letras al revés y yo la puedo leer. Puedes tener mala ortografía en la palabra y yo la puedo leer mejor. O sea, tengo la habilidad, puedo leer una frase que le quitas palabras y letras y la pones alrededor y yo la leo perfectamente. Eso me dio muchos problemas en cuarto de primaria, especialmente en la materia de español. Pero yo tengo un don que Dios me dio, una manera diferente de ver la vida. Porque yo puedo ver la vida de una persona y aunque le falten palabras, letras, aunque haya mala ortografía en su vida, yo puedo ver lo que Dios está hablando de esa persona. Ese es el don que Dios me dio. Yo puedo ver cosas que otras personas no pueden ver y tener una creatividad. Ese es el don de la dislexia que Dios me ha dado. Yo pude haber dicho, ay Dios, me tocó la dislexia, ¿no? En mi baraja. Pero yo he encontrado con la ayuda de Dios cómo sacarle provecho. Es un regalo de parte de Dios. Y aquello que puede parecer una mala baraja en tus manos, cuando Dios está en control, cuando Dios está participando, aquel que es dueño de todo, va a cambiar toda la perspectiva. Escucha esto. El chiste no está en qué mano, en qué barajas tienes en la mano. El chiste está en que no las escondas de Dios, en que les digas, Dios, ¿cómo la barajo en este año? Y entonces Dios dice, el 5 de espadas, ¿no? Y empiezas a jugar con lo que tienes. Empiezas a hacer tu vida con lo que Dios te ha dado, pero con el consejo divino, que ese es el secreto. Es preguntarle a Dios, que es el dueño de todo, qué es lo que nosotros que somos administradores debemos de hacer según su voluntad. Entonces, esta es la pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Ese debe de ser mi propósito para este año. Y hay dos cosas que tenemos que tener para poder nosotros preguntar efectivamente y poder jugar nuestras barajas efectivamente. Primero es escuchar a Dios. Dios habla continuamente a nuestras vidas. Él no está callado. Los que estamos distraídos somos nosotros, pero Él no está callado. Tú y yo no tenemos un Dios silencioso, distante. Tenemos un Dios cercano, comunicador. Y Él habla a nuestras vidas para instruirnos, corregirnos, dirigirnos y protegernos. Yo no sé lo que venga en este año, familia. Yo no soy adivino, yo no sé qué viene hacia adelante. Pero lo que sí sé, que yo tengo mi Dios, mi Padre en los cielos, que me va a instruir, que me va a corregir, que me va a dirigir y me va a proteger. Me va a advertir de lo que viene hacia adelante. Corregir el rumbo es como cuando estás volando, los pilotos dicen voy de aquí a China y entonces ponen el rumbo, pero continuamente tienen que estar corrigiendo el rumbo porque hay aires contrarios y esa es la voz de Dios que viene a nosotros y nos dice corrige, 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 porque vamos a un solo destino, no a ver a dónde llegamos, vamos a un blanco definido. Dios habla y Dios habla principalmente a través de la Biblia. Dios habla de muchas maneras. Acabamos de pasar Navidad, en donde vimos cómo Dios le habló en sueño a los Reyes Magos y a José y a María le mandó un ángel. O sea, Dios habla de muchas maneras, pero la manera que más habla, la manera principal es a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. ¿Quién quiere que Dios le hable? ¿Sí? ¿Quién necesita que Dios le hable? ¿Sí? Hay algunos que no, está bien, yo lo respeto. Pero si quieres que Dios te hable, tienes que hacer esto. ¿Están listos? Abrir tu Biblia y leerla. Hoy no sé leer, entonces no sabes leer, ve a la escuela. Pero tienes que leer. Tienes que leerla. O sea, la palabra de Dios es, ¿no le decimos palabra de Dios? No, cuando acabamos de leer, algunos dicen, esto fue palabra de Dios.
¿Por qué? Porque es lo que Dios está hablando. ¿Qué es lo que Dios quiere decir para tu vida? Ya está aquí, esta es la manera principal. Él te puede hablar de otras maneras, pero la manera principal va a ser la Biblia. Aunque te hable de otras maneras, siempre va a estar alineado con la palabra de Dios. Lo primero es escuchar, que nuestro propósito en este año sea escuchar a Dios. Porque si no escuchamos, no vamos a saber en dónde está el dueño de todo. El dueño de nuestra vida, el que sabe barajear, el que sabe jugar mejor el juego que tú y yo tenemos que jugar en este año. Entonces Dios habla a través de la Biblia, pero no solo basta escuchar. Después de escuchar, tú y yo necesitamos hacer algo bien difícil: obedecer. Obedecer. Mira lo que dice Santiago: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Por qué hay cristianos que no cambian? Porque no escuchan. ¿Por qué hay cristianos que escuchan y no cambian? Porque no obedecen. Pero cuando un cristiano escucha y obedece, hay cambios. A lo mejor tú puedes decir: oye, ¿cómo sé si he estado escuchando y obedeciendo? ¿Has visto cambios en tu vida? Sí, entonces has escuchado y obedecido. ¿No has visto cambios o sea, si tu vida cristiana es así como que como esos, ya se murió, ¿no? O al contrario, vas así en decadencia. Pero nuestra vida cristiana debe de ir hacia arriba, porque cada día nos debemos de parecer más a Cristo. ¿Alguien ya es igualito a Cristo? No, ¿verdad que no? Y entonces, de aquí al camino que tenemos para parecernos a Cristo, cada día hay un cambio. Dios está trabajando en nuestro carácter. Escuchamos y Dios dice: deja eso, o anda por ahí, o juega esa baraja que no te conviene, o toma esa que sí te conviene. O sea, Él nos dice, pero lo siguiente es obedecer. Necesitamos ponerlo en práctica, poquito a poquito. Y esta es la dinámica: escucho y obedezco porque sé que soy administrador. Oír su consejo y caminar en su voluntad. Esta es la dinámica. Déjame leerte el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, para ponerlo un poquito más aterrizado en una parábola que Jesucristo nos contó, que es la parábola del sembrador, y quizá la reconoces, y si no te la voy a contar. Jesucristo contó que el sembrador salió a sembrar. Tú dices: wow, qué revelación, ¿no? El sembrador salió a sembrar. Sí, pues el sembrador siembra, pero lo que dice es que tiró la semilla. Esa semilla que el sembrador tira es la misma calidad. Yo tengo aquí un puñado de semilla, ¿sí? Y entonces el sembrador tenía en su mano la semilla y salió a sembrar. Y la manera que siembra el sembrador es por voleo, se le dice, ¿no? Lo que hace es que agarra el campo y entonces, perdona a los que están aquí enfrente, ¿sí? Con confianza puedo, sí, adelante, ¿sí? Y entonces tiras la semilla, ¿no? Entonces, alguna de la semilla cayó en el pelo de la señorita, ¿no? Entonces ella se baña y todo va a empezar a crecer bien y todo, ¿no? Bien irrigada y todo. ¿No? Algún día les voy a contar cómo mi mamá me quitó una plantita que empezó a salir cuando yo era chiquito de la oreja. Pero bueno, esa es otra historia. Una semilla cayó ahí, otra semilla cayó en la silla, otra semilla cayó en el piso. O sea, cae en diferentes circunstancias. La semilla es la misma. La semilla representa la palabra de Dios. Y entonces Jesucristo dijo: el sembrador salió a sembrar. Una parte cayó en piedra, en el camino, otra parte cayó en tierra que tenía poca profundidad, otra parte cayó entre los espinos, pero hubo una parte que cayó en buena tierra. Y entonces los discípulos se acercaron con él y dijeron: maestro, ¿nos puedes explicar un poquito esta parábola? Y Jesucristo sí se las explica. Te la van a poner ahí en la pantalla, si me ayudas ahí, Esteban, Marcos 4. Pero vámonos al versículo 14. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Jesucristo le está explicando. O sea, el sembrador, lo que está sembrando es la palabra. Y estos son los de junto al camino. O sea, una parte cayó junto al camino y dice que vinieron las aves y la robaron. Los de junto al camino es quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Porque la escuchan descuidadamente y no la abrazan, no la pelean. Y hay una oposición, versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales,
porque dice que los que fueron sembrados en pedregales, brotó la semilla porque había un poco de tierra, pero vino el sol y la secó. Dice, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Sales del domingo aquí, ay, qué padre, qué rico, ¿no? Pero el lunes a las 7 de la mañana, ya se te olvidó, ¿no? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Siempre va a haber una resistencia cuando queremos obedecer a Dios. Tú y yo como cristianos vamos en contra de corriente, así como los salmones van en contra de corriente, o las truchas, tú y yo vamos en contra de corriente, porque hay un mundo que trae una dinámica, pero Dios nos da otra dinámica. O sea, el mundo dice, no tienes porque no robas, pero Dios dice, da y se te dará. Sé honesto y se te dará. ¿Verdad que es diferente dinámica? Por eso hay una oposición y debemos de resistir. Pero hay unos que de repente viene la prueba y dicen, y sueltan la semilla. Versículo 18. Bueno, no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Va a haber muchas cosas, muchos afanes. Uno de los afanes es creernos dueños y querer tener más y más y más. Es bueno tener, pero hay que saberlo administrar, hay que saberlo disfrutar. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. O sea, dar fruto es porque la obedeces y empieza a dar fruto. Y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Y esto es algo muy interesante. Hay un fruto, la semilla que yo tiré es la misma semilla, pero no toda esa semilla va a dar fruto. Va a dar fruto la que encuentre buena tierra. Y el fruto que va a dar es a 30 y luego a 60 y luego es un fruto que va en incremento. Y este es algo muy interesante porque en ese mismo pasaje donde Jesucristo nos da la parábola, también nos dice, si quieres regresar al PowerPoint, y nos dice, pon la siguiente, en Marcos 4:25. Algo muy interesante, cada vez que escuchamos somos responsables del privilegio de oír. Jesucristo cuando está enseñando dice, los que tengan oídos para oír, que oigan. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad. Tú y yo se nos ha dado la gracia de escuchar el consejo de Dios. Pero no nomás es, ya lo escuché. La pregunta es, ¿y ahora qué vas a hacer con él? Porque aquí está la matemática. Somos responsables por lo que escuchamos. Y Jesucristo en esa misma parábola dice esto en el versículo 25. Al que tiene, se le dará más. Y dices, oye, eso está muy bueno, ¿no? Si yo tengo, se me va a dar más, ¿no? Y entonces, yo doy la semilla. Y entonces, por ejemplo, aquí al joven, ven tantito para acá, yo le doy estas semillas y se las pongo en su mano. Y entonces, él va a su casa y la siembra y produce un fruto. Y de repente regresa y dice, mira, ya están dando limones, las semillas y demás. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a decir, espérame tantito, toma más semillas. ¿Por qué? Porque has sido un buen administrador. Porque con lo que has escuchado y obedecido, has dado fruto, se te va a dar más. ¿Más qué? Más revelación, más sabiduría para saber vivir la vida. Pero ¿qué pasa? Ahora todo lo contrario, porque dice, al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Tenemos que dar cuentas como administradores. Y entonces, por el otro lado, si el joven yo le di unas semillas y de repente regresa y dice, pues aquí están las mismas semillas. Ni las sembré, ni les hice nada, anduve descuidado, distraído, afanado. Entonces le voy a decir, a ver, trae, para acá. ¿Sí? Que no quede ninguna semillita. Y entonces voy a agarrar mi semillita y se la voy a dar a alguien que haga buen fruto con ellas. Está fuerte este pasaje, ¿no? Y es interesante porque cuando tú y yo decimos, está bien, ya fui el domingo, ya escuché que tengo que hacer esto, ¿no? Y voy a leer la Biblia. Y empiezas a leer y al principio dices, no entiendo mucho. Yo te digo paciencia, porque al que tiene se le dará más. Y tú empiezas a leer y poco a poco Dios te va a dar más revelación y más profundidad
y más sabiduría de su parte para saber administrar lo que Dios te ha dado en tu vida. Pero si tú decides no hacerlo, aún lo poco que entiendes ahorita, vas a perder. Y al rato no entiendes nada. Qué interesante. Pero esto se entiende en la dinámica de obedecer, de ser administradores. Vamos a ponerlo por práctica, ¿sí? Esto de escuchar y obedecer. En el tiempo con Dios, el primer día del año, estaba Proverbios 3. Y Proverbios 3 está increíble. Porque habla de que dice: hijos míos, no se olviden de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Está bueno. Siempre hay una causa de efecto. Si yo escucho y obedezco, va a haber algo bueno que viene a mi vida. En la Biblia hay una causa de efecto. Recibimos por gracia, pero hay una causa de efecto. Eres obediente, se te va a dar más. No eres obediente, vas a tener menos. Y yo quiero ir a la parte del proverbio en el versículo 9, que habla acerca de honrar al Señor con nuestros bienes. Y lo tienes aquí en la pantalla. Mira esta parte del proverbio, dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué deberíamos de honrar a Dios? Porque de Dios es todo, porque Él es el dueño. Y cuando tú y yo lo honramos con nuestro tiempo, con nuestros dones, tomando bien las oportunidades y con nuestras finanzas. Y dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto de las primicias es algo muy interesante, porque sembrabas tu campo y lo primero que cosechabas es lo que traías al Señor. No toda tu cosecha, pero esas primeras manzanas, esos primeros corderitos lo traían al Señor. Pero fíjate la consecuencia de hacerlo. ¿Qué consecuencia tiene un buen administrador? Entonces tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Todos nosotros estamos atorados en el entonces. ¿Y entonces? ¿Y entonces cómo le hago? ¿Y entonces qué hago? ¿Y qué propósitos? ¿Y qué tengo que cambiar? Y vete dos versículos arriba, 2 líneas arriba, y el entonces va a llegar. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán a reventar. No debemos estar enfocados en el entonces ni en los graneros. Debemos estar enfocados en honrar a Dios con la administración de lo que Él nos ha dado. Esto de las primicias es un concepto muy interesante, porque te lo voy a ilustrar. Si tú llegas a la casa de alguien, ¿no? A lo mejor como es fin de semana de Reyes, alguien te inventó la tarde a partir la rosca, y entonces de repente tú llegas a casa de esta persona, ¿no? Y ella, de repente entras y te la encuentras así, ¿no? Ay, pásale, se le había olvidado que venías, ¿no? Pásale, sí, te estaba esperando. ¿Sí? Vente, siéntate, aquí te preparé una rosca, ¿no? Y tú ves el pedazo de rosca o de pastel, todo ese rollo, y hasta mordido lo ves, ¿no? Y te dice: tómalo. ¿Te honró la persona? ¿Verdad que no? Pero ¿qué pasa si a diferencia tú llegas y dices: qué bueno que llegaste, Alberto, te estoy esperando? ¿Sí? Y la ves empacadita todavía la rosca. Y delante de ti le empieza a abrir y se sienta y te da la primera rebanada. Y tú nada más abres el paquete y sale el aroma, ¿no? Y te da la primera rebanada. La primera rebanada nunca tiene muñequito, no te preocupes. Y entonces le da la primera rebanada porque te quiere honrar, ¿no? Y ¿verdad que eso es muy diferente? Así son las primicias. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Las primicias es este principio. Es decirle a Dios: Dios, todo el pastel es tuyo. Te doy gracias porque tú me has dado el 90% para administrar, pero la primera rebanada es para ti. Antes de que yo empiece a disfrutar, esto es para ti. Yo quiero honrarte. Y entonces, las primicias, es decir, los primeros frutos. Y hay muchas maneras en que podemos hacer esto. Por ejemplo, te dan tu primer trabajo y esa primera quincena se la das a Dios, tus primeros frutos. Te dan un aumento de sueldo y ese primer aumento de sueldo se lo das a Dios. Yo conozco empresarios que la venta del primer día del año enterita de su empresa se la dan a Dios.
mis primeros frutos, es honrar a Dios, es decir, Dios, tú eres el dueño de todo. Gracias porque me consideras digno de administrar lo que es tuyo. Y entonces nuestros graneros se llenarán a reventar. Yo quiero que demos nuestros diezmos en este momento, interrumpiendo un poquito el sermón. Y toma el sobre, al llegar te dieron un sobre. Y comienza ahí a prepararlo. Y este domingo es muy especial porque es el primer domingo del año. Y entonces venimos dando nuestros diezmos, pero esta es la primicia en el año. Este es algo muy especial. Quizá tú no has sido fiel con tus diezmos. Es un buen propósito para este año. Es un buen administrador. Algunos de ustedes quizá dan en línea y bueno, pues al rato lo harán o en el momento que lo harán. Pero yo quiero que oremos al prepararlo y al poderlo dar. Y esto lo hacemos no por necesidad, no por obligación, porque nos alegramos de ser buenos administradores. Si hay una recompensa, porque a Dios nunca le vamos a ganar a dar, pero esto lo hacemos alegremente. ¿Estás listo? ¿Tienes ahí en tu mano? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esto que vamos a entregar. Lo hacemos sabiendo que te honra y porque queremos honrarte. Lo hacemos alegremente, puntualmente. Señor, bendice estas primicias, estos primeros frutos que ponemos en tus manos. Lo hacemos con toda convicción y seguridad de que todo lo que hemos recibido de tus manos, y te damos gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si quieren ir recogiendo los sobres, y déjame contarte, yo hace 26, 27 años di mi primer diezmo. Y la verdad me costó. O sea, como que yo decía, o sea, como que había una batalla, ¿no? Como que alguien había soltado la semilla y yo estaba ahí entre los pedregales, el camino y las espinas, ¿no? Como que venían los afanes y quería ser estorbado y venía prueba y venían ideas y demás. Pero tomé una decisión. Mi decisión fue ser buena tierra. Dije, Dios, ya vas, ya no voy a batallar. Yo voy a ser una buena tierra. Y di mi diezmo. Y ha sido increíble. Desde ese día, hace 26, 27 años que lo di, no he dejado de darlo yo y mi familia fielmente. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios, yo reconozco que nada nos ha faltado. No te digo que han llegado las bolsas de monedas de oro que alguien ha puesto en nuestra puerta. No, esa no es la manera que Dios bendice, o por lo menos a mí no me ha bendecido a ti, así, si te bendice a ti así, adelante. Pero lo que yo he visto es que Él ha bendecido mi economía. Lo primero que hizo, yo sentía que llegaba mi quincena y como que tenía bolsas, hoyos en las bolsas, ¿no? Y que ponía el dinero y al rato decía, pues yo tenía un billete de 500, ¿no? ¿Y dónde quedó? Y no sé si te pasaba. Lo primero que hizo es que surció mis bolsas, y no en lo físico, pero de repente encontraba el billete de 500. O sea, de repente me rendía el dinero. Empecé a tener una sabiduría para administrar lo que tenía, honrándolo a Él. Y vino una alegría, y mi familia ha tenido, y yo sé que tendrá, porque de Él viene todo, y yo estoy administrando. El dar tus diezmos, el dar tus primicias, tus promesas misioneras, es tomar la decisión de decir, Dios, aquí está lo que tú me has dado. Guíame en jugar este juego que tengo en mis manos, sea poco, sea mucho. Tú y yo, con el consejo de Dios, hemos sido moldeados, enseñados, corregidos y advertidos. Yo doy testimonio de eso en el 2017. Dios ha advertido. Te lo aseguro, en los problemas que te has metido, Dios te había advertido, nomás que no lo obedecimos, yo me incluyo. Nos metemos en problemas porque no escuchamos a Dios o no obedecemos a Dios. Él nos advierte. Somos moldeados a la imagen de Cristo, en el carácter de Cristo, enseñados, corregidos. Jesucristo, el buen pastor, dijo esto: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Tú y yo somos seguidores de Jesucristo.
Y para seguir a Jesucristo necesitamos escucharlo. Si no lo escuchas, no vas a saber dónde está. En este 2018 necesitamos escuchar su voz. Abre la Biblia. Jóvenes, abran la Biblia o prendan su Biblia. Ahí en el YouVersion, donde tú quieras, pero lee la Biblia. Y en el 2018 vamos a escuchar su voz. En ocasiones va a llamar. A veces va a corregir. Sin duda nos dará mandamientos y nos dirigirá. Algunas veces enseñará y otras demandará. Pero ¿sabes qué? Al oírlo, cuando escuchas a Dios, te cautiva, te alcanza, porque escuchas su suave y amorosa voz que te dice, sígueme. Familia, en este 2018, Dios no está atrás, Él está adelante. Lo que tenemos que hacer es seguirlo. Si no escuchas, no vas a saber dónde Dios está. Y si no respondes, no sabrás a dónde va. Dios está adelante. Tenemos que escucharlo y entonces vamos a empezar a seguirlo. Tenemos que obedecerlo y entonces vamos a reconocer el rumbo en que nos está llevando. Yo quiero que te pongas de pie. Al amor dices, ay pastor, ya me tiraste todos mis propósitos de año nuevo. No, están bien. Solamente considera a Dios antes que todo. Pregúntale, Dios, ¿qué quieres que haga con lo que tú has puesto en mis manos? Y hoy es primer domingo del mes, primer domingo del año. Es una primicia. Y el primer domingo tenemos como tradición celebrar la Cena del Señor, como una tradición que Jesucristo mismo le pasó a sus discípulos. Y te van a repartir los elementos, un pedazo de pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a sufrimiento por nosotros, y un poco de jugo de uva que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada para redimirnos, para pagar por nuestros pecados. Y esta es una hermosa tradición y es muy significativa el poder celebrarla este primer domingo que venimos a honrarlo a Él. Hoy leímos en el tiempo con Dios que Pablo le dice a los corintios, yo no quise saber nada más que a Jesucristo y a Él crucificado. Familia, yo no sé qué traiga este año para ti, pero ¿sabes qué? Enfréntalo con Jesucristo, sabiendo que Él entregó su vida por ti, sabiendo que Él ha pagado el precio de nuestro rescate. Por eso le pertenecemos a Él, porque Él nos ha comprado por precio. Y esta tradición la festejamos todos. Si tú preguntas, ¿puedo participar? Si tú crees en Jesucristo, si Jesucristo es tu Señor, yo te digo, participa. Jóvenes, si entiendes lo que estamos haciendo, yo te digo, participa. Porque esta es tradición. A veces los chiquititos no entienden lo que estamos haciendo. Yo te recomiendo, papá, que ellos no participen ahorita. Lo harán cuando tengan el entendimiento pleno. Es creer y entender lo que estamos haciendo. El apóstol Juan, redacta cómo Jesucristo, después de celebrar la Pascua, que es la base de nuestra Cena del Señor, narra las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando está orando por sus discípulos y también ora por nosotros, que lo conoceríamos después. Y fíjate lo que dice. Está hablando a Dios y le dice, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Aún Jesucristo reconoce que los discípulos, el Padre se los había dado al Hijo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste.
Y luego dice: mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Y Jesucristo oró por sus discípulos, por nosotros, porque le pertenecemos a Dios. El Señor es familia. El Señor es este año. El Señor es esta vida, esta familia, estos propósitos, estos sueños, estos recursos, estos dones, esta creatividad, esto que viene adelante. Que para Él sea la honra. Y al festejar la cena del Señor, para mí es muy simbólico comenzar el año haciéndolo, porque es comenzar el año correctamente, comenzar el año bien. En la mañana le preguntaba a Dios: ¿qué tienes para tu pueblo? Y yo escuché de Dios que me decía: diles que inicien bien, que sean fuertes en sus convicciones, seguros en su actuar, alegres en su dar, apasionados en su hablar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida que nos has dado, dones, gente para cuidar, responsabilidades, todo lo que nos has dado. Y Dios, te damos gracias también por el privilegio de ser hechos hijos de Dios al creer en Jesucristo. Jesucristo, gracias porque entregaste tu cuerpo, tu vida santa y sin mancha, tu vida que fue vivida en propósito perfecto, con la meta de rescatarnos, y tu cuerpo fue entregado para ser azotado y sufrir por nosotros. Y hoy lo recordamos. Que por tus llagas ya hemos sido sanados. Compartamos el pan. Jesús, gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias porque fue el pago justo, de un justo por los injustos. Gracias porque hoy y todo este año tu sangre hablará más fuerte en cada situación en nuestra vida. Porque tú nos has rescatado, redimido, perdonado, liberado. Y te damos gracias, Señor Jesús.